Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Esta noche saludo con gusto Francisco Garfias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Félix Raúl, Fuentes buenas Medina, noches. doctor Mi querido Raúl. José Newman. No cabe duda que en la relación con Estados Unidos, nuestro vecino para toda la vida, 3,000 kilómetros de frontera, se vienen dando páginas nuevas de contenidos muy importantes para los dos países, siempre y cuando se comprenda lo que tiene que ver con seguridad. Claro que Estados Unidos la tiene, pero blindada. México hace lo que puede en materia de seguridad nacional, pero esta noche vamos a analizar y vamos a platicar de mucho, de lo que México demanda a Estados Unidos en el tráfico de armas, lo que Estados Unidos demanda de México en el narcotráfico. Félix, ¿en qué consiste este acuerdo que se llama bicentenario al terminarse el Plan Mérida que mantienen los dos países? Pues es un acuerdo de la mayor importancia porque fue firmado el día 8 de este mes de octubre entre la representación más importante de Estados Unidos, después del presidente de ese país y el canciller de nuestro país. En ese convenio figuran, así se dice, ajustes a la estrategia del tráfico de armas, ajustes a la estrategia del tráfico de drogas y ajustes al tema de la seguridad nacional entre ambas naciones de uno y otro lado de la frontera de nuestro país, por supuesto, con Estados Unidos. Acaba de ocurrir hace 48 o 50 horas un homicidio. Un homicidio de turistas que cenaban en un restaurante en Tulum. Ahí llegan dos grupos adversarios que manejan narcomenudeo y se balacean con saldo de 2 mujeres muertas, una de origen alemán, una de origen hindú, que vivía en California. Pancho Garfias. Pues una lamentable desgracia que me hace ir a un lugar común. Están matando la gallina de los huevos de oro. Cancún, Tulum, toda esa zona turística vive mucho del turismo extranjero, entran divisas y con este tipo de publicidad tan negativa, pues seguramente el turismo va a disminuir. Es lamentable doblemente porque el tema no viene de ayer, de la balacera que hubo en esta mezcalería llamada La Malquerida, es el nombre del bar, y sino que viene de mucho atrás. Sin embargo, el turismo internacional ha seguido fiel, pero si cada vez se repite con más frecuencia este tipo de incidencias, pues evidentemente el golpe al turismo de la región va a estar muy fuerte, si no es que ya de alguna manera que se están recuperando de los tiempos de la pandemia. Eso no hay que ponerlo sobre la mesa porque pasaron temporadas muy difíciles. Bueno, ahora que empieza a reponerse el turismo, suceden este tipo de cosas y otra vez la mala imagen de México recorriendo el mundo. Tú decías hace un momento que México hace lo que puede en materia de seguridad. Yo creo que no. Yo creo que no hace lo que puede. Esta estrategia de abrazos, no balazos, no ha servido absolutamente para nada porque tenemos los niveles de homicidios dolosos más altos en la historia, mucho más que a estas alturas con Calderón, mucho más que a estas alturas con Peña Nieto, y el presidente sigue insistiendo que esa es la estrategia, no meterse con los cárteles, y eso, Raúl, pues les da impunidad, los envalentona para hacer este tipo de hechos sangrientos. En México hemos llegado ya a hacer real esta canción de José Alfredo Jiménez, que en uno de sus versos dice: la vida no vale nada. Doctor Newman, en todo esto también, el documento del que nos dio referencia Félix Fuentes tiene que ver con que en diciembre, tanto Estados Unidos como México pondrán en el papel
¿Qué quieren, qué esperan y qué van a hacer para lograr este acuerdo a partir del 2022, siendo la denominación ya no del Plan Mérida, pero sí Relación Bicentenario? Pues mira, lo primero que se me ocurrió cuando escuché esto es que finalmente alguien le puso al presidente una fecha para presentar un plan, porque hasta ahorita lo único que sabemos es abrazos, no balas. Entonces esa circunstancia va a obligar de alguna manera al régimen a presentar lo que tú dices, un plan, y nos vamos a enterar cuál es el plan. ¿Hay plan? Ahora bien, dentro de todo esto, pues no se sabe si hay plan, porque diciembre es la fecha para exponerlo. Así es. Y de Estados Unidos vendrá lo mismo. Lo cierto es que la Oficina de Aduanas de Estados Unidos en los últimos 10 meses ha decomisado 6.700 armas de grueso calibre. Imagínate. Pero, ¿qué decomiso de armas conocemos del lado mexicano? No hay una información al respecto. La capacidad de fuego de los delincuentes es enorme. Es decir, balaceras que duran horas y horas y horas en distintos estados, da cuenta de que tienen, como dicen, mucho parque. Y ese parque obviamente entra de Estados Unidos. Dentro de todo esto, Félix, ¿cuál es la estrategia que México debería adoptar toda vez que, aparte de todo, no les ha renovado la visa 50 agentes de la DEA? Bueno, mira, y ustedes que nos escuchan y nos ven, el documento a que nos referimos y que, repito, fue firmado por México y Estados Unidos el día 8 de este mes, habla de hacer ajustes a la estrategia del tráfico de armas. Es una falsedad. Ni ustedes ni nadie de nosotros hemos sabido de una estrategia que haya sido implementada precisamente para el combate o el tráfico de armas, que ha sido eterna, de decenios, ese tráfico a nuestro país, y nadie le ha puesto remedio. Simplemente nuestros gobiernos le piden favor a Estados Unidos que ya le pare con las armas, y en eso queda todo. Se habla también de la estrategia del tráfico de drogas. Pues, ¿cuál estrategia del tráfico de drogas? Si hubiese una estrategia, a lo mejor los propios Estados Unidos no estarían quejándose todos los días de la llegada de enervantes a su país, de la toxicidad, de los nuevos tóxicos que les han llegado, y tantos muertos que hay día con día en ese país, debido al tráfico de drogas procedente de México. Y se habla también de hacer ajustes a la estrategia de la seguridad entre Estados Unidos y México. ¿Estrategia para la seguridad? Pues, ¿cuál? Los Estados Unidos procuran esa seguridad para ellos mismos. Cierran la frontera cuando les pega la gana. Expulsan la cantidad de indocumentados que les pega la gana. Nos avientan los indocumentados a México cuando les pega la gana. ¿Dónde está la seguridad en este caso para México, Raúl? Es interesante esto que mencionas, porque hay datos, claro. La migración es un problema muy fuerte, perdón, sobre todo que todavía se anuncia que ahí viene otra caravana de 15,000 haitianos, que además es increíble que van a Brasil, Argentina y de allá a México, y de México entran por alguno de los estados, especialmente del sureste, pretendiendo tener en claro que van a llegar a Estados Unidos. No existe eso, por un lado. Por el otro, hablando de seguridad y lo que ocurrió en Tulum, bueno, las balaceras se han dado en Cancún, en Acapulco también, llegan y matan, etcétera, y eso genera un clima de gran terror entre la población. Pancho, dentro de todo esto, ¿cuál es la perspectiva que tú ves o tienes de lo que será este tratado bicentenario cuando haya que presentar qué quiere México y va a enterarse qué quiere Estados Unidos? Pues mira, han hecho bombo y platillo con esta estrategia. Han anunciado que
Ahora sí viene una estrategia integral para atacar todos los problemas. Inclusive el presidente viajó al sur de México para reunirse en Chiapas con John Kerry, que es el enviado especial de Estados Unidos para el clima. Y ahí mismo el presidente se compromete a que México va a duplicar la producción, la generación de energía limpia. No me explico cómo lo vaya a hacer, porque para eso pues, se tienen que construir muchísimas presas. No tiene ni el dinero ni el tiempo para alcanzar las metas que él se comprometió a generar ahí. Yo francamente lo veo como un plan más. La iniciativa Mérida, pues sí, ahí estaba la iniciativa Mérida y hoy estamos en el récord de homicidios dolosos con la inseguridad a todo lo que da. Entonces nos anuncian el encuentro bicentenario con toda la pompa y tal. Pues vamos a esperar a que venga el encuentro tricentenario y quizás sigamos aquí. Sí, el tricentenario. Porque pues la verdad es que no se ve ninguna mejoría. Esto de las armas. Primero que pongan en orden a los de la Asociación del Rifle en Estados Unidos, que tienen tal poder que no más nadie les puede limitar la venta de armas al por mayor, como si estuviéramos en el mercado de Jamaica. Y se compraran verduras, ¿verdad? Claro, porque no los requisitos para comprar armas son prácticamente traer el dinero para pagarlas. Ese es el único requisito. El único requisito. Y luego para pasarlas, pues todos sabemos que se hacen la vista de gorda en las aduanas, pasan las armas como si nada. Y quien paga en sangre somos los mexicanos, ¿sí? El año pasado murieron alrededor de 290,000 personas, no, perdón, 230 y tantas mil personas. ¿Sí? Yo saqué la cuenta. El promedio era 100 muertos diarios. 100 homicidios diarios, ¿sí? Entonces, un país que tiene 100 homicidios diarios, pues es un país muy violento, ¿sí? Un país que está descontrolado. A merced de lo que es el crimen, ¿no? El presidente dice que vamos bien. ¿Por qué vamos bien? Porque se mueren 100 diario, los matan. O sea, no, digamos, los resultados se miden en términos de estadísticas y las estadísticas todas son contrarias. Doctor Newman, en todo esto también, ¿qué factores, qué ingredientes en un mandatario pueden entenderse como la inacción de la autoridad teniendo precisamente eso, la autoridad de aplicar la fuerza como se hace en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, para preservar a la población mayoritaria? Aquí no. Sonrío no por alegría, sino por nervios, ¿no? De escuchar esto sí es muy tensionante. Permítame lo siguiente. La estrategia de abrazos no balazos podría tener cabida en una hipótesis siguiente. Si el gobierno dijera, no tiene caso seguir balaceando a los otros porque los otros nos balacean a nosotros. Entonces vamos a hacer una cosa, paz. Nosotros ya nos sacamos las armas, ustedes guardan las suyas y declinamos el número de violentas y de muertas. Si así fuera la hipótesis, ¿no? Decretar abrazos no balazos se habría traducido en un declive de las cifras de violencia. Porque entonces yo guardo las mías, tú guardas las tuyas y le bajamos. Bueno, si eso es lo que quiso el presidente, si eso es lo que quiso, no dio resultado. Lo cual nos prueba que aún en el supuesto de que ese hubiera sido el plan, para pacificar, yo guardo las mías, tú guardas las tuyas, el resultado hubiera sido que declinara. Como bien dice Pancho, no ha declinado. Razón suficiente para que el magnífico entienda que por ahí no es. Ahora, la pregunta es ¿por qué no entiende? ¿Por qué persiste? No lo sé. Tendríamos que entrar en hipótesis de carácter psiquiátrico para tratar de entender por qué una persona se aferra cuando en la realidad le está negando sus propósitos. Y ahí es un terreno que va más allá del análisis político. Ahora, el otro énfasis que quiero hacer es, la atención se centra y se repite casi automáticamente que detrás de esto es el crimen organizado. Yo quisiera matizar esto, ¿no?
hablemos de la analogía. En el mundo del comercio está desde el pequeño puesto callejero, ¿no?, hasta las grandes transnacionales que tienen almacenes enormes, ¿no? En todos ellos hay comercio, en todos ellos hay un nivel de organización, desde pequeñito hasta grandotote, Sí. ¿no? Y luego está inclusive el que anda chachareando de pie, sacándose lo que vende de las bolsas. Entonces, cuando hablamos del crimen organizado, si lo que queremos decir es solamente los criminales muy organizados, ¿no?, yo quería poner la atención también, no en lugar de, sino lo otro. Pensemos en que el crimen tiene muchos niveles de organización. Si hablamos de los cárteles pensando en los muy organizados, no los esculpo, pero yo creo que esta violencia que estamos viviendo es una puerta abierta para que actúen todos los niveles de criminalidad, ¿no? Desde el pequeño bandolero que aprovecha el desorden que hay, ¿no?, para sorprender al que le deje a nombre de Tony Tormenta y achacarle entonces el crédito del robo al cártel, hasta que el muchacho de San Bernabé, ¿no?, que no teniendo trabajo se organiza con su cuate y va y cobra piso a los que están afuera del mercado de Tacuba, ¿no? Yo creo que esta inacción está propiciando el crimen a todos los niveles. El crimen muy organizado, el crimen menos organizado y el crimen anárquico. Y el resultado es esta proliferación de la violencia que está descontrolada. Félix Fuentes, en una carrera como la tuya, que cubriste la fuente policíaca en otros tiempos de otro país que era el nuestro, las cosas eran diferentes. ¿A qué atribuyes esto que se ha desbordado? Porque ya no existe la delincuencia común, todo es delincuencia organizada. Uno que roba espejos, cuando llega a la delegación llegan derechos humanos, llega un abogado. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe? Es la pregunta, ¿a qué se debe? Pues se debe a que ha habido un cambio en nuestro tiempo. Cuando fuimos reporteros de la fuente policíaca, vimos y aprendimos lo que es imponer el orden. Cómo enfrentar a la delincuencia. Cómo hubo jefes policíacos como Manuel Mendoza Domínguez, como Rafael Rocha Cordero, como Jorge Udave González, como José Salomón Tanús y otros comandantes. Entonces se decía, cuando existió el servicio secreto, que era muy difícil que algún delincuente se escapara. Cuando era cometido algún delito, de robo fundamentalmente, de asaltos, los agentes tenían idea de quiénes pudieron haber sido los autores de esos ilícitos y sobre ellos. Rocha Cordero, hermano de aquel gobernador de San Luis Potosí, impresionaba, a mí me impresionaba mucho, nada más de escuchar sus órdenes y de cómo golpear con el puño su escritorio. Llamaba a los comandantes y les decía, tenemos pendientes este caso y este caso y este caso y este caso y este caso. Hoy quiero soluciones inmediatas de ustedes o va a haber despidos. No podemos estar dejando que pasen tantos días y nosotros siempre vamos a estar como simples espectadores. Eso no. Bueno, y entonces habría que ver cómo salían los 600 agentes del entonces servicio secreto que indebidamente acabó el Negro Durazo y no paraban hasta localizar a los delincuentes. Y bueno, yo creo que en algunos casos se les pasaba la mano, sobre todo con los delincuentes que tenían más fama de ser los peores en ese tiempo. Pero los detenían, los interrogaban y vámonos, consignados. Corría el rumor de que había un pocito. La verdad no lo conocía, si no lo diría con todas sus palabras. En ese pocito, que dicen que estaba por el rumbo de la villa, llevaban a los delincuentes más malosos. Y según cuentan, los agarraban de cogote y los metían
en una tinaja de agua y me dice, "Sí, y ahora dime", y así. Yo no quiero, por supuesto, y desde ese tiempo yo nunca estuve de acuerdo en eso, y hoy menos lo voy a estar de acuerdo, que se agarre del cuello a un delincuente y le meta la cabeza al agua hasta que confiese un delito que a lo mejor ni cometió. Bueno, pero por eso se le tenía pavor al servicio secreto, por la aplicación del orden y por la persecución, a los maleantes. Son otros tiempos, nos queda claro, pero también nos damos cuenta que no se aplica la investigación inicial de cada ilícito. Todo se deja correr. La mayor parte de los delitos están en el abandono por falta de investigadores, primero, y segundo, por falta de energía, por falta de orden en la persecución de estos malvados. Si esto no sucede, estamos perdidos. Y la aplicación de la ley. En la Ciudad de México vemos constantemente golpes al narcomenudeo, cateos donde ya interviene la Marina, ojo, donde interviene la Guardia Nacional y la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se están haciendo también las cosas. Que hace unos días hubo un atentado contra un empresario restaurantero, ya están todos detenidos. Los 4, el alemán y otros 3, porque una de las cosas que tienen los tiempos actuales, ¿para qué decir el nombre o el mote o el apodo? Es más fácil. A modo de cierre de esto, Pancho, ¿cuál sería tu conclusión de lo que se propone y de lo que tenemos como realidad? Bueno, primero te diría que el hecho de este empresario, este hecho tan sonado, que iba al aeropuerto, pues yo te diría que una golondrina no hace verano. Claro. Es decir, hay mucho que hacer en la materia. La política, abrazos, no balazos, yo creo que está basada, esto es una convicción personal y asumo el comentario, yo creo que hay un pacto que en realidad no le está rindiendo al gobierno. Es decir, el pacto sería, bueno, tú le paras a las matanzas y yo me hago de la vista gorda para que hagas el trasiego de drogas. Pero el problema es que no para la violencia. Los grupos, los distintos grupos del crimen organizado, pues ve lo que sucede en Zacatecas. Por ejemplo. ¿No? Que tiene a Fresnillo en primer lugar de asesinatos de homicidios dolosos y a Zacatecas en el quinto. 2 ciudades de Zacatecas en los primeros 5 lugares de violencia en México. Esto tiene que ver por esos enfrentamientos que hay. Hay pocos enfrentamientos, a diferencia de la era de Calderón, con el ejército. O tú has oído de muchos enfrentamientos entre narcos. O abrazos. Es la parte de los abrazos que les gusta a los delincuentes porque el ejército no se mueve. Hemos llegado a ver escenas donde la Guardia Nacional y el crimen organizado se dan la mano, platican y cada quien se va para su lado. Entonces, sí se requiere, sin llegar a los extremos que había antes de meter la cabeza en la tinaja, porque eso tampoco, ¿sí? Eso verdaderamente es de países ya bananeros, y nosotros estamos muy cerca de ser país bananero, ¿sí? Eso no, ¿sí? Pero sí defender, utilizar esa violencia legal de la que hablábamos hace rato, la violencia legal del Estado, para garantizarle a la gente su seguridad frente a los criminales. No dejar a los criminales que hagan lo que quieran y la autoridad no reacciona. En las narices de los policías se cometen los crímenes, no hacen nada porque tienen orden de no responder a provocaciones. Porque en el Palacio Nacional hay un terrible temor del señor que lo habita de que lo acusen de represor. Y la verdad es que una cosa es ser represor y otra es hacer respetar las garantías de terceros. Félix Fuentes, a modo de conclusión de este tema, ¿qué nos dirías? Bueno, que no hay autoridad suficiente o la necesaria para poner el orden. Yo insisto, no se trata de meter cabezas de delincuentes a una tinaja, pero sí trabajar con inteligencia, con tenacidad,
con conocimientos, incluso hasta valiéndose de las llamadas madrinas, que son los soplones, Tan famosos, etcétera, claro. para localizar a los responsables de delitos. No es posible que anden tantos delincuentes en la calle y que cuando por casualidad son detenidos unos cuantos, se les ponga en libertad porque hay que darles una segunda oportunidad. Esto no es un juego donde hay que estar de simples espectadores. Claro. Pepe Newman, finalmente para ti en este tema. Tenía yo presente hace un momento la burla que el señor presidente hizo del C4, C5, C6. Como el público bien sabe, unos instrumentos de seguridad hoy son las cámaras que están instaladas en la ciudad. Se ha vuelto una tecnología de aplicación mundial. La existencia de cámaras permite tener grabaciones de lo que ocurre y sin duda es un instrumento muy valioso para localizar en tiempo real o después tener información y recabar qué pasó en esa zona a través de la grabación. Pero si el propio señor presidente se burla de ese instrumento, como se burló el otro día, se burló, ¿no? El C4, el C5 son cosas de moda, ¿no? Lo que pasa es que nos venden camaritas y nos explotan los comerciantes, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, se puede burlar cuanto se le pegue la gana. Pero no jugar al policía y al ladrón, de ¿verdad? lo que no se puede seguir burlando es del país. Hemos llegado así al final de Dominio Informativo. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos la próxima semana, los viernes a las 9, por todas estas vías por donde sale este programa. Gracias, Pepe. Gracias, Pancho. Gracias, buenas noches. Gracias, Félix. Que estén ustedes bien. Gracias, mi y que la Raúl, pasen gracias. bien. Gracias Igual. a usted. Buenas noches.